¿Dónde habíamos quedado, chicos? Ajá, bien. Terminamos de agregar las relaciones. Vamos a ver acá en Workbench. Acá tenemos nuestro script. El machete, como dice Alexis. Es lo mismo. Exacto. No, y justamente esa es la utilidad. Los scripts pueden ser ejecutados en una y otra vez sin la necesidad de volver a escribirlos. Es como un script de Bash, de Python, de Awk. Uno ya tiene el texto, ¿no?, para ejecutarse. Bien. Habíamos agregado las relaciones. Yo creo que mandé las capturas de cómo había quedado. Acá, ¿no? Tenemos así conformada nuestra base de datos. Está basado en el esquema que habíamos hecho acá. Habíamos visto las tres formas normales. Y también vimos que no necesariamente hay que normalizar a fondo. Muchas veces hay que denormalizar, ¿no? Acá en nuestro caso nosotros denormalizamos para mantener la simplicidad tanto de la base de datos como de nuestra posterior aplicación. ¿Eso es válido? Sí, es válido, porque el desarrollo de software, si bien hay reglas, el éxito de un software depende de saber cuándo y hasta qué punto seguir las reglas. O sea, depende mucho del sentido común. Si uno va ciegamente por las reglas, es bien posible que uno nunca termine el software por querer seguir ciegamente las reglas. Así que, por la experiencia les puedo decir, y no solo mía, de desarrolladores que realmente son expertos, ¿no?, que escriben libros, uno muchas veces tiene que denormalizar en pos de mantener la simplicidad. Obviamente que hay que usar el sentido común y ver hasta dónde denormalizar. ¿Quién me pregunta en serio ese? No. Es un chiste, no voy a dar base de datos. Ese Exe. ¿No estás, Exe? No, ni se conectó. Bien. Mariano nos comentó que borramos los datos, ¿no? Habíamos borrado esto. ¿Se acuerdan por qué habíamos borrado? Ahora, en realidad, claro, no se podía agregar, no se podía modificar porque se agregó se quitó ciudad, y aparte había un campo que se agregó acá, que es la clave foránea de ciudades. Esta sería, y automáticamente agregó en 0, ¿no? Y teníamos dos opciones. Una de ellas es la que hicimos. La otra es usar la sentencia DDL modify. Por ejemplo, alter table, contactos, modify, column, y de ciudad, null, foreign key, bla 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 bla, ¿sí? Hacer que esa columna sea nula. Pero no tiene sentido agregar una clave foránea que permita ser nula. No tiene sentido. Entonces, como estamos haciendo la base de datos de 0, opté por lo obvio, ¿no? Resetearla. Como habíamos visto, si ejecutamos ese script de pe a pa, lo que hace es ejecutar todo eso, que es borrar la base de datos que ya existe
crear una nueva con el mismo nombre, ingresar en la base de datos, crear la tabla, mostrar las tablas, seleccionar contacto, todo eso se ejecuta de arriba hacia abajo. Es muy importante el orden que se encuentra en esas sentencias, porque si no está en un orden correcto, no se van a ejecutar bien. Así que tienen que pensar bien el orden que va a ir siempre sus sentencias de SQL en su script. Bien, vamos a probar agregando los contactos. Vamos a hacer una modificación, vamos a agregar los mismos que ya teníamos acá, pero adaptados a la nueva base de datos. Añadir datos nuevamente, ¿no? La sentencia es insert, ¿sí? Pero cambió los campos. ¿Qué campos tenemos ahora en contactos? Podemos ver acá o podemos ver directamente desde acá en columns. ID, apellido, nombre, celular, email, dirección, observaciones y el ID de la ciudad. Así que apellido, nombre, celular, email, dirección. Quitamos SIU y PRO, eso ya no está. Le dejamos observación y agregamos ¿cuál? ID SIU. De esa forma ya coincide nuestro insert con la nueva estructura de la tabla. Y obviamente los datos, los valores que se envían acá tienen que coincidir con la cantidad de campos. Así que sacamos resistencia Chaco y pasamos al final un ID de ciudad, por ejemplo 1. Vamos a probar y observen lo que pasa. Aquí se me fue los mensajes. Acá está. Eso es lo que pasó. ¿Por qué creen que es eso? Exactamente. No se puede insertar o actualizar un campo porque, miren, la referencia a las ciudades no existe. ¿Cómo se llamaba eso? Exactamente. Esta sentencia no funcionará por la restricción de integridad referencial. No se puede referenciar una ciudad que no está almacenada. Es obvio. Pero ¿por qué yo hago hincapié en eso, chicos? Porque yo ya estoy viendo ustedes en sus proyectos, ya con 20, 30 tablas. Profe, no me guarda los datos, profe, eso, profe, aquello. Y el 90% de las veces va a ser por eso. Así que ya les hago hincapié para que no me pregunten directamente. Tengan en cuenta que hay entidades, eso vieron con el profe Omar, hay entidades que son débiles y hay entidades que son fuertes. Hay entidades que pueden contenerse datos por sí mismas
y hay otras que dependen de otras. Así que, además, hay dependencias transitivas, como en ese caso de contacto de ciudades, donde yo solo puedo agregar un contacto cuando cuando la ciudad ya está en la base de datos. Esa es una restricción y tiene que ser tenida en cuenta. Vamos a probar. Entonces, añadir la ciudad. ¿Qué campos tenemos en las ciudades? ID, código postal, nombre, ID de provincia. ¿Cómo quedaría la sentencia? Código postal, el ID es incrementable, el nombre y el ID de la provincia. ¿Está bien mi sentencia, chicos? Vamos a añadir resistencia primero. ¿Qué código postal tiene resistencia? Resistencia, ID de provincia, vamos a poner 1. ¿Esto va a funcionar? ¿Por qué no va a funcionar? No es eso, Mariano. La base de datos ya está seleccionada, miren, yo hice doble clic acá. Haga un doble clic en la base de datos o ejecuten el use acá arriba, ¿sí? Pero no es por ese motivo. ¿Por qué? Exactamente, o sea, por la misma restricción de integridad referencial que hay entre contactos de ciudades, hay entre ciudades y provincias. Si observan el diagrama, el contacto depende de ciudades. Para ingresar un contacto, tengo que tener una ciudad almacenada. Pero para añadir una ciudad, también tengo que tener una provincia almacenada. Si no, no va a funcionar. O sea, si ejecuto esto va a pasar lo mismo. Miren. Restricción de clave foránea. ¿Sí? Así que esto tampoco va a andar. Según el diagrama, ¿cuál es la primera tabla que tiene que ser poblada? Provincias. Así que vamos a insertar primero las provincias para que después se pueda agregar las ciudades que queramos y los contactos que queramos. Profe, qué engorroso es todo eso. Y no tanto, porque en el software, que es lo que usa el usuario final, muchas veces ya se toman las ciudades y las provincias precargadas. Lo único que el usuario va a tener que agregar es el contacto, ¿sí? Así que no es tan engorroso. Es engorroso para quien está diseñando la base de datos, quien está fabricando el software, pero para el usuario final no lo es. Aprovechando que son pocas provincias, ¿cuántas son? ¿Cuántas provincias tenemos? 23, ¿no? Vamos a buscar las provincias y vamos a insertarlas en el orden que está acá, ¿no? Ciudad, 24 jurisdicciones, 23 provincias y un distrito federal. O sea, 24 son. Eso no es una provincia.
Claro, esa es la capital. Buenos Aires nomás se pone. Bien. Díctenme, yo voy a ir insertando acá. Ustedes me dictan las provincias. Entonces, insert. Into provincias. ¿Cuáles son los campos de provincias? Veamos acá. Era ID y nombre, ¿no? ID y nombre. El ID se incrementa automáticamente, así que es solo nombre. La primera era Buenos Aires. Copio y pego. No, esa vamos a omitir porque no es provincia, ¿no? El capital federal. Tenemos Catamarca, Chaco, ya sabemos que el Chaco va a ser ID 3, ¿no? Por el orden de... Córdoba, porque el autocompletado me está dando un baile, ¿verdad? Uy. Jujuy. Con Y, ¿no? Jujuy. La Pampa, La Rioja. ¿Cuál? Mendoza. San Luis. Tucumán. Muchas gracias. Muchas gracias. Los IDs se van a ir creando de 1 a 23. Así sabemos que Chaco tiene el ID 3, que es el que más vamos a usar acá. Seleccionamos todo. Aseguramos que la base de datos esté seleccionada, como ya les dije hoy, o con doble clic o ejecutándose Use Agenda 2022. Selecciono estas 23 líneas y las ejecuto. Puedo hacer un select de provincias para ver el listado y observen que efectivamente de 1 a 23 tenemos. Las provincias ya están agendadas, entonces lo único, podemos usar un combo box. ¿Se acuerdan que vimos el combo box? Con el desplegable, cada vez que se ingrese un dato.
¿Alguna duda? Hola, Fede. Más vale, Fede. Desde el lunes estamos con ese igual. Ah, bueno. Ahora, ¿quién me escribió algo? Yo no entiendo mucho el chat de esto, ¿no? Acá tendría que ser Ezequiel. Parece que no fue acá, ¿no? Apareció un mensaje acá, pero no sé a dónde. Bueno. Bien. Ahora, teniendo las provincias, esto tendría que funcionar, ¿no? Resistencia, ¿en qué provincia está? En Chaco, así que el ID sería 3. Entonces, si yo ejecuto esas dos sentencias, observen que me agregó resistencia con el ID de la provincia número 3. Vamos a agregar un par de ciudades para hacer pruebas. Tenemos resistencia. ¿Cuál es el código postal de Barranqueras? 3503 puede ser. Barranqueras, provincia Chaco. Fontana, el código postal de Fontana, ¿cuál era? 314, 514. Provincia Chaco de nuevo. Vamos a añadir ciudad de Corrientes. Código postal 3400 puede ser. No sé si era 3600 o 3400. Y lo inventamos nomás. Vamos a inventar nomás. Si no es, lo inventamos. Chao. Y la provincia de Corrientes, ¿qué ID tiene? Vamos a ver acá en la base de datos. Corrientes ID 6. Así que Corrientes. Vamos a añadir Paso de la Patria. 3450. Vamos a inventar. No vamos a tener que buscar todo en internet. Vamos a poner empedrado. Empedrado. Todo es ID 6. La provincia de Corrientes. 3430. Vamos a añadir Rosario. 3700. Inventamos. ¿En qué provincia está Rosario?
Santa Fe, el ID es 20. Vamos a añadir Reconquista. También Santa Fe, 720. Formosa, no sé, 3800. ¿Qué ID tiene la provincia de Formosa? Formosa es ciudad y provincia a la vez, ¿no? Está la capital, ciudad Formosa, provincia Formosa, número 8. Las Lomitas. Está bien con eso, ¿no? Para probar está bien. Ya tenemos una ciudad. Resistencia. Si yo selecciono todo eso, ¿qué va a pasar? Resistencia va a estar repetida. Vamos a probar. Vamos a seleccionar nuevamente las ciudades. Y observen que yo tengo la resistencia 2 veces. Yo puedo borrar la que está repetida. Yo había pasado en el grupo, creo que Exe había preguntado cómo era la sentencia para borrar un registro, ¿se acuerdan? Está en el grupo. Exe, vos sabés, Exe. ¿Se fueron? Les voy a mostrar. Exe había preguntado. Vamos a yo les voy a mostrar dónde está. Así ustedes me la adaptan. Yo quiero que la adapten. Delete. Ajá. Pronto. Where. Claro. Acá podemos borrar por el ID, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo borro por non, like, resistencia? ¿Qué pasa acá? Bueno, ese ahí, ese aquí, me va a borrar las 2 resistencias, ¿no? Y yo quiero borrar la impostora nomás. Así que puedo seleccionar el ID, ¿no? Donde el ID sea igual a 3. ¿Sí? Profe, ¿por qué me agregó a partir del 2? Porque ya habíamos intentado añadir una ciudad de forma errónea y ya se había generado el ID. De esa forma funciona el motor de MySQL, ¿sí? Entonces el ID 1 ya quedó fuera de la lista de IDs disponibles, por más que se cometió el error. Entonces observen que me agregó a partir del número 2.
¿Ese es un problema? No, no es un problema. El ID el usuario ni va a ver, ¿sí? En lugar de usar entonces el nombre, vamos a usar el ID porque el ID es único, ¿sí? Yo quiero borrar la segunda, esa que está repetida, así que podemos eliminar el número 3. Where ID, como es numérico, vamos a usar equals 3. De esa forma se ejecutó la consulta, y si vuelvo a seleccionar las ciudades, observen que ya no está la resistencia repetida. Observen también que los ID se saltean, del 2 va directo al 4, ¿sí? Porque el ID ya está fuera de la lista. Hay una forma de tener todo consecutivo, sí. Se puede truncar la tabla y volver a insertarlos, pero como les dije, el ID, el usuario no va a ver el ID. El usuario va a ver código postal, nombre y ni siquiera el ID de la provincia, va a ver nombre de provincia. Así que el ID es un código interno de control, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Si quieren volver a generar la base de datos con el orden correcto, pueden hacerlo porque tenemos el script, ¿no? Por ejemplo, voy a comentar esto, comento esto y selecciono allá arriba, o selecciono todo o no selecciono nada, ¿eh? Y ejecuto nuevamente el script de 0. Me tomó algún comentario porque dice base de datos de una colección. No, vamos a hacer a partir de acá nomás, sí, para que no tome los comentarios de arriba. Ejecutamos y observen que se ejecutó el script de la línea 30 en adelante. Y ahora los IDs de las ciudades sí son consecutivos, de 1 a 10, ¿sí? Con eso lo solucionamos. Pero como les dije, no era necesario, porque el usuario no lo va a ver. ¿Alguna pregunta? Hay que tener mucho cuidado también de no ejecutar 2 veces la misma porción de código. Por ejemplo, si selecciono todas las provincias de nuevo, ¿qué creen? Y la ejecuto, ¿qué va a pasar? Reduplicado. Observen. Ahora tengo 46 provincias y todo repetido encima. Así que vamos a borrar las que no tienen que estar, ¿no? ¿Cómo podría ser una sentencia para borrar las restantes? ¿Cómo podría ser? Yo puedo borrar una por una, porque a partir de la 24 está repetida, ¿no? Delete from provincias, where ID igual 24, después 25, después 26. Pero el lenguaje SQL contiene los mismos operadores de los lenguajes de programación. Así que yo puedo eliminar un rango ya directamente, o a partir de un valor, o entre un valor y otro. Yo puedo utilizar el mayor, el menor, mayor igual, menor igual, and, or, ¿sí? Así que, ¿cómo quedaría una sentencia para eliminar todas las que están
repetidas de un solo soplón. ¿Cómo podría ser? Ayúdeme acá. Delete from provincias. Where. ¿Dónde qué? ¿Sí? 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 Directamente, ¿saben cómo podríamos hacer? Mayor que 23. Y ya va a borrar de las 24 en adelante. Vamos a probarlo. Esa es peligrosa. Por eso hay que saber bien lo que se hace. Miren, de 1 a 23 nuevamente. Se borró de 24 en adelante. Pero funciona. Peligrosa, pero funciona. Voy a comentarla. Miren que la comento. Y la tienen ahí. De todas formas, por la integridad referencial, si ya hay ciudades que hacen referencia a determinada provincia, no se va a borrar, ¿sí? Vamos a tener que borrar la ciudad y a la vez vamos a tener que borrar los contactos. Vamos a tener que hacer una eliminación en cascada para que esa sentencia sea realmente peligrosa, ¿sí? Si no, no van a funcionar. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Parece que no, ¿no? Sí, Fede. Algo que sea coherente. Y es lo que estamos haciendo, Fede. Miren, esos son registros. Se puede insertar registros, ¿sí? Ahora, ya podríamos insertar los contactos, ¿no? Ya tenemos las ciudades, algunas para hacer pruebas. Así que apellido, nombre, bla, 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 bla. Y Aarón vive en la ciudad de Resistencia Bebida Aarón, ¿no? ¿O dónde querés vivir? En una de las que está acá. Miren que tenemos que respetar los IDs. Por ejemplo, si Aarón vive en Paso de la Patria, acá yo voy a poner el ID 5. Esta sentencia no anduvo la otra vez, pero si lo ejecuto ahora, observen que sí, ahora anda. Y vamos a ver que el registro está acá. Vamos a insertar más contactos.
Más registros, Fede. Más registros. Yo tenía un montón allá arriba, ¿no? Voy a modificar las que están allá arriba y chao. Por ejemplo, esta primera línea va a ser igual en todas, así que pego acá. Los inserts van a ser todos iguales, ¿no? Cambio acá. Lo que va a ir cambiando son los values. Maidan Alexis. Quito Barranquera de acá. Y Chaco. Agrego otro campo. Si es de Barranqueras, vamos a ver qué ID tiene Barranqueras. Tiene el ID 2. Lo mismo con Mariano Batman. Resistencia. El ID de resistencia es 1. Exe de Barranqueras, que tenía el ID 2. Tenemos que borrar acá Barranqueras Chaco, ¿no? Milton. Figura acá Fontana Milton. Así que el ID de Fontana, ¿cuál sería? 3. Vamos a agregar a Claudio. Alias Bambi. ¿Dónde querés vivir? En la costanera de Corrientes. Vamos a mandar a Bambi. Y de 4. ¿Cuántos hay en resistencia? Oh, no, resistencia vamos a poner, porque entonces vamos a poder hacer pruebas, ¿no? Tiene que haber una que otra repetida. Bien. Ejecuto. No vamos a ejecutar la primera, el de Aaron, porque ya habíamos ejecutado, ¿no? Así que selecciona a partir de Alexis, de la línea 161 en adelante. Ejecuto. Y si ejecuto el select, puedo ver que tengo mis contactos acá añadidos. Los registros, Fede, ¿no? Ya tengo registros en la tabla de contactos. ¿Alguna pregunta? Está sencillo, está simple. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a capturar. ¿Dónde empezamos hoy? A partir de acá, ¿no? Sí. Les mando la captura.
las capturas. Así van copiando. Si es que no copiaron. Y ahí tienen, ya tenemos registros en las 3 tablas, ya podemos hacer consultas, más allá de las consultas básicas, ¿no? Tenemos esta, tenemos los select básicos, sin ningún filtro, sin ninguna limitación. Estamos seleccionando todo. Vamos a ver entonces cómo hacer consultas. Cómo personalizar nuestras consultas. Porque hay muchas formas de hacer consulta. Esto ya es una consulta. Pero vamos a personalizar. Por ejemplo, vamos a seleccionar las ciudades. Eso es lo que muestra, ¿no? Es la forma ideal de mostrar al usuario una tabla con las ciudades. ¿Les parece que esa es la forma ideal? Claro. Porque si yo veo ID Pro y veo un número, si yo no desarrollé la base de datos, yo no sé lo que significa eso. Menos un usuario que no es informático, ¿eh? Así que lo ideal sería mostrar el código postal, el nombre de la ciudad y el nombre de la provincia. Es más, ¿el ID de la ciudad hace falta? Tampoco. Por ejemplo, vamos a empezar sacando los campos innecesarios, que es el ID y el ID Pro, ¿sí? Ciudades. ¿Cómo yo hago eso? En lugar de usar el asterisco, yo voy a enumerar solo los campos que quiero que se visualicen. En ese caso sería CPA, coma, nom, coma y nada más. Solo el código postal y el nombre. Y observen que ya mejoró un poco, ¿no? Más allá, que no está muy completa, pero por lo menos ya no está tan contaminada, no hay tanto ruido, ¿no? Porque no hay los IDs, los numeritos. Ahora vamos a adjuntar acá el nombre de la provincia a la que pertenece la ciudad. Y para eso vamos a usar las consultas de inner join. ¿Vieron eso con Omar? Profe, vi tanta cosa que ni me acuerdo, ¿no?
vamos a seleccionar, aparte del código postal y del nombre de la ciudad, vamos a seleccionar el nombre de la provincia. Pero si yo pongo acá NOM, ¿no?, de provincia, observen que ya va a crear un conflicto porque se llaman igual, ¿sí? Entonces, como yo quiero obtener datos de dos tablas diferentes, yo quiero obtener datos de esas dos tablas, yo voy a preceder el nombre de la columna por el nombre de la tabla. Por ejemplo, provincias.nom, ciudades.cpa, ciudades.nom. Voy a acceder a tabla y campo. Tabla y campo. Provincias, nombre de provincia. Tampoco está completa esa consulta, ¿sí? Miren que dice que el nombre de provincia es desconocido porque yo no nombré la tabla de provincias. Voy a usar esa cláusula que se llama inner join para unir campos de distintas tablas, ¿sí? Entonces, from ciudades, inner join, provincias. Vamos a probar. Y observen que me unió las dos tablas, pero tengo un problema. ¿Tiene coherencia lo que muestra acá? Miren que me seleccionó todas las provincias por cada ciudad y ninguna corresponde a ninguna. Me seleccionó todo nomás así, al vuelo. Y la falla es que nosotros tenemos que seleccionar la ciudad donde el IDPRO corresponde con una provincia. O sea, tenemos que especificar que el linear join, la consulta linear join, va a estar basada en que el ID de la ciudad, el ID de la provincia corresponda a una provincia en su respectiva tabla. O sea, vamos a agregar on y vamos a especificar que el ID de la ciudad el ID de provincia que está en ciudades sea igual a ID de provincia que está en provincias. Yo voy a dividirla así para que quede más intuitiva. Entonces selecciono el código postal de ciudad, nombre de provincia. De las dos tablas de ciudades y de provincias, las uno, basado en qué? En que sus IDs coincidan. Vamos a ver. Ahora, ¿tiene coherencia lo que se ve? Ahora sí, ahora quedó. ¿Alguien me habló? Escucho muy bajito. Sí, ahora sí.
No, el insert no contempla inner join. ¿Sí? O sea, uno puede crear varias, uno puede agregar, por ejemplo, la tabla de contactos acá también, ¿sí? Inner join o left join o right join, ¿sí? El inner join es la más confiable porque los IDs tienen que coincidir en las dos relaciones, ¿sí? ¿Sí? Vamos a usar el inner join. Vamos a ir viendo, ya vamos a ir viendo. ¿Se entendió hasta acá? Así que para presentar datos al usuario o en una aplicación, en una página web, ¿sí? Se va a usar consulta de esa forma. Vamos a omitir los IDs y vamos a mostrar los datos que el usuario quiere ver. Podemos simplificar un poco esa consulta, que ya queda un poquito larga, ¿no? Imagínense, tenemos que agregar 3, 4, 5 tablas. Podemos simplificarla usando alias en lugar de nombre de tablas. O sea, en vez de escribir el nombre de la tabla completo, yo voy a usar una abreviación de esos nombres. Así que vamos a hacer la misma consulta con alias. Como alias. ¿Cómo sería eso? Voy a copiar la misma. Se me destartará todo con un copy y pego, ¿no? La abreviación de ciudades vamos a usar C. De provincias vamos a usar, no, vamos a usar 2 letras, PR y C. ¿Por qué? Porque después contactos también tiene la C, ¿no? Igual, en esa consulta no hay contactos, así que vamos a llamar la ciudad, vamos a llamar C, y la provincia vamos a llamar P. Pero ¿cómo sabe el motor MySQL que ciudad es C y provincia es P? A través del from. Yo voy a nombrar la tabla seguida de su alias. Ciudades C. Lo mismo con provincias. Provincias P. Y acá también voy a reemplazar las tablas por los aliases. ¿Sí? Si la ejecuto, observen que el resultado es lo mismo. ¿Okay? Pero quedó un poquito más corta, ¿no? ¿Sí? Sí. Acá en ese caso, Alexis, solo está seleccionando las provincias basadas en las ciudades que existen. Por eso no va a agregar las otras provincias que están huérfanas, por así decir. ¿Ah? ¿Eso vos preguntaste? Ajá. Ajá. Ajá.
Claro. Y no, vos podés seleccionar todas las provincias con sus ciudades también. Pero va a mostrar las provincias. Y va a ser igual, va a cambiar el orden nomás. Va a cambiar el orden nomás de lo que muestra. Yo prioricé la ciudad por la consigna nomás. Pero si vas a seleccionar todas las provincias y sus ciudades, si usas inner join, ahora entendí lo que quiere decir. Si usas inner join, solo va a mostrar las provincias de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Formosa, porque son las únicas que tienen ciudades. Ahora, si vos querés mostrar todas las provincias y las ciudades, solo las que existen, y las otras que no muestren, que muestren nulo directamente, vas a tener que usar left join. En lugar de inner es left. Entonces va a mostrar todas las provincias con sus ciudades y va a mostrar las provincias huérfanas también, pero las ciudades va a mostrar en nulo. ¿Se entiende? Ahí entendí lo que vos... Por eso está el inner join, que es solo lo que coincide entre las dos, que haya dato en las dos tablas. ¿Qué es lo que se va a usar? Es lo más útil, ¿no? Porque tiene que haber dato en las dos tablas. Pero si querés seleccionar, por más que no haya datos en provincias, acá en lugar de ciudades hay provincias, ¿no? Entonces va a usar left join. Si querés mostrar las provincias, right join. Siempre basado en qué posición está antes de la cláusula join. De una. Bien. Bien. Podríamos también. Vieron que acá me muestra CPA. ¿Qué es CPA? Bueno, Código Postal Argentino. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Acá muestra NOM y acá muestra NOM. Podríamos personalizar esos campos, así que vamos a crear la misma consulta. Vamos a agregar una mejor descripción a los encabezados. ¿Sí? Por ejemplo, el CPA puede visualizarse como código postal. Nombre de ciudad se puede visualizar como localidad, que es más usado acá, ¿no? Localidad. Nombre de provincia se puede visualizar como provincia. La ejecuto y ahí quedó aún mejor, ¿no les parece? Código postal, localidad, provincia. Cada vez tiene más cara de una tablita de Excel. Más lindo aún queda en la consola. A ver, tengo un montón de cosas memorizadas acá. Vamos a copiar esto. La pego en la consola. No. Primero tengo que seleccionar la base de datos. Miren, no hay database seleccionada.
Y ahí tenemos la misma consulta. Acá se ve más linda, ¿no? Código postal, localidad y provincia. Ahí les mando la captura. Para que la tengan. Bien. Puedo también ordenarlas, filtrarlas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ordenarla ¿por qué campo quieren ordenar? ¿Por ciudad o por provincia? Por provincia. Yo creo que sí, por provincia. Vamos a copiarla. Y voy a agregar un order by seguido del nombre del campo, por ejemplo p.nom, ask de ascendiente. Y observen que ahora cambió el orden. Antes estaba Formosa, Santa Fe y después Formosa, ¿no? Ahora está Formosa y Santa Fe. Esa es provincia ascendente. Si quiero mostrarle al revés, yo voy todo tomando nota. Al revés sería desk en lugar de ask. Y observen, primero muestra Santa Fe, después Corrientes, después Chaco. Puedo ordenarlas por localidades. ¿Cómo quedaría por localidad ascendente? ¿Pueden ayudarme acá? Exactamente. Un pequeño cambio. Y observen que Barranqueras está primero, seguido de Corrientes, seguido de Empedrado, Fontana, Las Lomitas, Paz, La Paz, Reconquista, Resistencia y Rosario. ¿Vieron que son muchas las posibilidades? Y ese es el criterio de ordenación. A ver, les pregunto, ¿hacemos un pequeño recreo, les parece? ¿Quieren un recreo o quieren seguir? Para tomar un café.
Dale, Fede. Dale, dale, Fede. Hacemos una pausita, 20 minutitos, tomamos un café. Me muero de hambre. Tomamos un cafecito, un recreito. Acá les comparto lo que agregamos. A ver, a ver, a ver. Esto. Y para las 8 menos 5, por ahí volvemos. ¿Estamos? Y vamos a ver filtros. Cómo hacer algunos filtros. Y vamos a agregar también la otra tabla, ¿no? La de contactos. Pero bueno, hacemos un recreito. Volvemos en un ratito. 20 minutos. Entonces acá buscando por filtro de provincia, ¿no? Muchas veces el usuario, a medida que escribe, se va filtrando, ¿no? Así que en este caso el usuario tendría que escribir el nombre completo de la ciudad y hacer clic en un botoncito de buscar. Pero imaginemos que no queremos esa funcionalidad. Queremos que a medida que el usuario escriba, ya vaya filtrando. En ese caso vamos a usar los comodines. Filtros con comodines. Por ejemplo, empieza con una de las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, quiero buscar todas las ciudades donde el nombre de la provincia empieza con C. En ese caso, yo quitaría el resto de la palabra y agregaría el comodín, que es el símbolo de porcentaje. Si ejecuto esa consulta, observen que ahora me muestra, aparte de Chaco, me muestra Corrientes, porque las dos empiezan por C. ¿Se entiende? Si el usuario ingresa CO, ahí va a mostrar solo Corrientes, porque empieza con CO. Y así sucesivamente. Vamos a ver. Finaliza con o termina con. Sería al revés, ¿no? El comodín tiene que estar al inicio. Por ejemplo, las que terminan en S. Ponemos el comodín antes. Y muestra solo Corrientes también, porque es la única que termina en S. Vamos a ver. Que termina con O. Ahí nos muestra Chaco. Termina en E. Santa Fe. No es tan útil porque generalmente no se busca por finalización, ¿no? Pero está la posibilidad.
Y la más útil de todas es la que busca por contiene, que puede estar al principio, al fin o en la mitad. ¿Dónde creen que tienen que estar los comodines? Si empieza con el comodín está al final, termina con el comodín está al principio, él contiene, ¿dónde tendría que estar? Al comienzo y al final. Exactamente. Entonces, si quiero buscar todas las que contiene una R, y observen que me muestra Corrientes y Formosa, ¿no? Corrientes y Formosa. ¿Quedó claro eso? Comodín al final. Es importante eso, chicos, porque vamos a usar mucho, pero mucho. Y ahí los dejo bien explicadito. Por lo menos lo máximo que puedo, ¿no? Bien. Vamos a hacer ahora consulta con contactos, pero usando la misma técnica de combinar las tablas, ¿no? Porque lo mismo, miren la consulta de contactos, así, cruda. ¿Qué se podría cambiar ahí? Claro, en la vista, ¿no? La tabla no cambiaríamos, ¿no? Porque ya está. Pero en la forma de presentar. Trae la ciudad. Podemos traer la ciudad, traer la provincia. Ese ID de ciudad lo podemos sacar a pasear. Igual que la ID de contacto, no nos interesa. Podemos unir el apellido y nombre en un solo campo, ¿no? Que muestre Alegre, Aarón o Aarón Alegre. Exactamente. Vamos a hacer. Juguemos. Divirtámonos. Porque eso todo va a ser útil cuando creemos la aplicación. Es más, ese código que estamos creando acá
ténganlo a mano para cuando hagamos la aplicación Java. Cuando completemos, porque ya tenemos bastante hecho. Nos va a servir. A ver. Primero vamos a ver cómo quedaría el inner join. ¿Sí? Y después vamos a ir refinándola. Ya vamos a usar áreas de entrada. El de contactos podría ser CO de ciudades, CI y de provincias PR. Así son diferentes uno del otro. No van a chocar la C de contacto con la C de ciudad. Así que vamos a construir nuestra consulta. Ayúdenme, vayan guiándome. Select. co.ap, coma, .nom, claro. Bueno, por ahora vamos a dejarlo así, Alex. Vamos a seleccionar, hacer el inner join primero, ¿eh? Después vamos a agregar los campos. Pero sí, ya se podría hacer de entrada, ¿eh? El celular también, ¿no? El email. El email yo voy a omitir. ¿Por qué? Para que no quede tan complejo nomás. La vista, ¿sí? Omitimos el email. Lo importante es el apellido, nombre y celular. La dirección, CO.dir. La observación, también dejamos de lado. Para esa consulta no queremos la observación. ci.nom, que es la ciudad, nombre de ciudad, y pr.nom. Bien, ahí tenemos los distintos campos de las distintas tablas. Ahora tenemos que enumerar esas tablas. Así que from contactos CO, especificamos su alias, inner join, ciudades CI, inner join, PR. Where el ID de la ciudad que está en el contacto debe coincidir con el ID de la ciudad en su tabla. Y el ID de provincia en la tabla de ciudades debe coincidir con el ID de la provincia en su respectiva tabla. Vamos a probarlo. Y ya tenemos algo, ¿no? Algo. Los datos, que es lo más importante, ya tenemos. Ahora vamos a ir refinándolo, ¿no?
podemos usar una función de MySQL para concatenar los campos. Por ejemplo, apellido, nombre, y podemos concatenar la dirección con la ciudad y con la provincia. Vamos a ver. Ese es el línea básico con alias. Pero vamos a refinarlo un poco. Entonces, concatenar algunos campos. Y vamos a usar entonces la función concat, que funciona muy parecido con los lenguajes de programación. En ese caso quiero concatenar. Vamos a invertir, ¿no? El nombre primero, concatenado con espacio, concatenado con apellido. Igual que Pascal, ¿se acuerdan? Pascal era así, igualito, porque hasta la comilla simple. Entonces va a mostrar el nombre, espacio, apellido. Ya la dirección, también vamos a usar el concat. Y vamos a concatenar la dirección con un guioncito, espacio, guión, espacio, nombre de ciudad, espacio, barra, espacio, nombre de provincia. ¿Estamos? Vamos a probar qué muestra esto. Observen que los campos fueron correctamente concatenados. Muestra Aaron Alegre, Alexis Maidana, Mariano Wayne y así sucesivamente. Igual que las direcciones. Está en la calle, número, ciudad y provincia. Pero podemos personalizar los campos. Y es como ya hicimos allá arriba, ¿no? Como nos decía hoy Alexis, el nombre y el apellido, ¿cómo podríamos llamar? Contacto, ¿no? Celular. Y todo lo que es la dirección podemos ponerlo como domicilio. Mejoró bastante, ¿no? Además podemos hasta agregar el email, porque no estorba acá. Contacto.email y mail. Y la observación vamos a hacerla completa ya.
Ya que estamos, le hacemos completa. No son muchos campos. Al unir, vieron que al unir los campos de contacto, de apellido, nombre y ciudades, quedó pocos campitos, poquitos campos, así que contacto punto observación notas. Qué bonito, ¿no? Es hermoso SQL. Observen que prácticamente tenemos donde teníamos la de contactos web. Ya tenemos eso, ¿no? Muestra lo mismo, observen el número. Acá muestra apellido y nombre por separado, pero el domicilio muestra igual, miren. Y notas. Así que para mostrar esta información acá en la página, en esa aplicación web, por detrás vamos a tener que ejecutar una consulta inner join similar a esta. ¿Se entiende? Obviamente que a esto lo que hicimos acá podemos combinar todo lo que vimos arriba. Combinarla a los criterios de ordenación, combinarla a los where, ¿no? Para los filtros. Vamos a ver un par de consultas. Después, cuando hagamos la aplicación real, vamos a tener varias necesidades, vamos a tener que combinar, pero vamos a combinar esta, a ver, vamos a hacer un filtro de ciudad. Con filtros. Observen que hay un pequeño problema acá. Yo ya usé el where acá. Yo puedo usar un AND, pero ¿qué usábamos en lugar del where? El ON, para que no entre en conflicto, ¿no? Las cláusulas where. Ahora puedo buscar, por ejemplo, where ci.nombre los de resistencia. Y Claudio y Mariano viven en Resistencia, los demás viven en otras ciudades. Podemos ordenar
apellido por nombre, ¿no? co.nom ascendiente. Ahora muestra Claudio primero. Y hay un montón de posibilidades, chicos. Vieron que combinando todo eso, uno puede combinar, realizar un montón de consultas diferentes. Vamos a estar hasta mañana acá probando distintas consultas, pero todas vamos a tener en común las cláusulas where, el order by, donde se basan los IDs. Podemos tener AND, podemos tener OR. Podemos combinar, por ejemplo, donde el contacto punto nombre empiece con M y la ciudad contiene una R. Como para y en ese caso sería resistencia, ¿no? Si contiene una S, va a mostrar resistencia también, porque el único que tiene un usuario que empieza con M y la ciudad contiene una S es este registro, ningún otro. Donde el nombre comienza con M y ciudad contiene S. También está la posibilidad de contar registros. Contamos, por ejemplo, los IDs. Eso tiene que estar entre comillas simple, ¿no? From contactos. De esa forma me va a mostrar cuántos contactos hay en la base de datos. Son 6. Ciudades. En lugar de poner ID, yo puedo poner el asterisco, así es indefinido, ¿no? El campo. Y si ejecuto eso, vamos a mostrar sus cantidades, ¿no? Cantidad de provincias, 23. Cantidad de ciudades, 10. Cantidad de contactos, 6. ¿Alguna consulta? Sí. Con alguna cláusula, ¿no?
Claro. Con select zoom, ¿no? Un select zoom, por ejemplo. Miren, me sumó los IDs. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero se puede. Zoom es la función. Son funciones de MySQL, ¿no? Puede variar según el motor de base de datos, pero en MySQL es así. Bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes consoliden todo eso. Ejercicio. Veamos. Acá está. Ya hicimos una base de datos para la aplicación de contactos. Vamos a hacer una para la aplicación de la biblioteca. Y esa pueden hacer ustedes, ¿se animan? Aprovechando el fin de semana. Y ya quedaría, obviamente, como uno de los trabajos prácticos para que promocionen la materia, ¿no? Justamente están ustedes tres que me presentaron los trabajos prácticos del cuatrimestre pasado. Yo voy a pedir un par de prácticos, donde ese es el primero, ¿sí? Para ese cuatrimestre. Y después, obviamente, esos trabajos prácticos vamos a hacer que promocionen y eviten rendir un final, por lo menos de lo que es programación, ¿no? En práctica profesional vamos a tener que entregarme un trabajo, una aplicación. Pero suma el punto de los trabajos prácticos. Entregando todas, evita un rendir en un final. Observen que para hacer una base de datos de eso, vamos a tener que... Yo les aconsejo hacer primero un diagrama, así que voy a enumerar acá las consignas, ¿no? Primero, entonces, hacer un diagrama con la base de datos denormalizada. Después, pasar la base de datos a 1FN, 2FN y 3FN. Después, si creen necesario, denormalizar, ¿no? Usen su sentido común. Y por último, crear SQL con las DDLs, DML y consultas. Inner join y con filtros. Usar como base o como referencia la base de datos Agenda 2022. O sea, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vale,
nota promedia para promoción. Para promoción. Pero con biblioteca, exactamente. Está bueno, está bueno. ¿Ya? Eso todo lo que dice acá, con biblioteca, ¿sí? Exactamente, ¿no? De esa forma consolidan lo que se dio. Y para el lunes creo que podrían ya tenerlo, ¿no? Porque no hay mucho, no hay mucha la... Sí, pueden mandarme el script o manden por privado, así nadie les copia. Manden el script y el lunes lo ejecuto acá en mi máquina. Y así lo vemos, cómo crearon sus consultas. ¿Les parece? Acá entonces. Se dice cuatrimestre o cuadrimestre. Con T. En portugués es cuadrimestre, a veces me confunde. Yo voy a tomar como trabajo de programación. Porque era impráctico, ¿no? Así que pongo acá. Plain. Y ahí lo tienen. Nadie va a poder decir que no sabía. Nadie va a poder decir que no sabía. Igual, miren que hay tiempo. Si quieren pueden hacer ahora. Claro. Recuerden, hagan primero el diagramita. Después hagan los pasos. Eso después vamos a ver el lunes cómo hicieron, ¿sí? Y ya para el miércoles ya podríamos arrancar con su propia base de datos que ustedes hicieron. Vamos a hacer que funcione esta aplicación, la de biblioteca o de tarea o lo que sea. La de biblioteca, BiblioFX. No, porque el programa ya está hecho, ¿no? Exactamente. Solo el SQL, con todo, género, autores, todo. No. La aplicación la vamos a hacer en clase, todos juntos. Bueno, chicos, les dejo tranquilos. Que finalicen ese trabajo, que vayan a descansar y lo hacen después. Porque falta tiempo de clase, pero hicimos bastante hoy, ¿no? Hicimos bastante. La verdad que hicimos bastante. Hoy se trabajó. Hoy aprovechamos. Así que les dejo que ese trabajo práctico. Y nos vemos el lunes. Buen fin de. Chao, chao.